Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. No hay unas políticas preventivas frente a lo que puede usted imaginar. De hecho, usted ya ha imaginado con sus amigos y familiares lo que puede estar ocurriendo, lo que ya ha ocurrido en la nación colombiana, según la revista Semana, último número que me he permitido traer, una pieza que va a publicarse justo este día jueves. La Fiscalía informó que entre el 1 de enero del 2017, como ven, están 4 invitados de excepción aquí en la cadena Democracia, porque el tema amerita aquello. Decía que la crisis que atraviesa el vecino país, resalta la revista Semana, el magazine más leído en Colombia y en América Latina, creo yo, una revista muy importante, un medio de comunicación impreso de gran significación por su opinión especialmente, decía que la crisis que atraviesa el vecino país, refiriéndose a Venezuela, para ellos mucho más vecino que nosotros, por circunstancias geográficas, pero por responsabilidad, diría yo, por responsabilidad, abierta bienvenida, acogida, paciencia, solidaridad, repito nuevamente. Yo creo que tanto Ecuador como Colombia, Ecuador, hemos sido con nuestro tercero de línea bolivariana, mucho más que la respetable comunidad peruana. Los tres nos hemos mantenido junto a las proclamas de solidaridad y de unidad del libertador Bolívar. El Perú siempre ha lidiado con dos presiones en su formación, incluso cívica, ¿no? La del sur y la del norte, pero no dejo atrás. Y por eso el secretario de Estado de la Unión Americana, que acaba de concluir una gira relámpago por América Latina, prefirió a Lima. Se saltó Quito. Y Quito es una ciudad quizá la más afectada, pero cariñosa, solidaria como siempre. Su pueblo se conduele. Todo el mundo comenta ante sus hijos, ante sus familiares, cómo está Venezuela. Y es esta novelería ideológica que vinieron a imponernos los Castro desde la nación cubana, reunidos en alguna ciudad brasileña. Determinaron prácticamente este asalto institucional a todas las democracias plurales, por algo son democracias, y viven atormentando con un modelo fracasado rotundamente América Central, a la misma México, destruyendo nuestra unidad de pueblos libres y solidarios. Hoy no tenemos qué ofrecer, porque las circunstancias también para nosotros son difíciles. Y por eso me he permitido a un sociólogo de las dimensiones de Fernando Carrión pedirle que tenga la gentileza de hablarnos respecto a la eventual ausencia de políticas de prevención de un fenómeno que podría estar desacomodando la tranquilidad de nuestra población, anexándose al mercado laboral tan poco desarrollado precisamente por obra de este modelo. Han huido capitales. Los empresarios, especialmente en la última etapa, los empresarios de la construcción, ya para referirme a Quito y a Guayaquil, principales urbes de nuestro país, dejaron allí la mezcla, los ladrillos, los bloques, la cal, el cemento, lo dejaron a un lado. Y
Y espontáneamente, pues dadas las circunstancias, malas concepciones. La gestión de seguridad en cualquier parte del mundo lo realizan la policía en cuatro dimensiones, digamos. Lo primero, una función de prevención, lo cual implica hacer un diagnóstico, hacer un análisis. Implica también que a partir del análisis nosotros podamos hacer un trabajo prospectivo para ver cómo se van a vigilar las ciudades y cómo podemos gestionar en el tiempo y en el territorio la seguridad con todas las variables que puedan ir apareciendo. También hacemos, a partir de este diagnóstico y de este análisis, hacemos una respuesta. Hemos evolucionado de ser unas policías que únicamente estaban respondiendo a incidentes a una policía que ya planifique operativamente. La planificación ya es un capital social en el caso ecuatoriano. Nosotros desde el año 2004 tenemos planeamiento estratégico y tenemos planeamiento operativo que lo estamos revisando permanentemente en función orientado a los ciudadanos y orientado a las metas en cada territorio. Y también cuidamos el orden y cuidamos la convivencia pacífica. Estos flujos migratorios que pueden estar asociados a una economía o que pueden estar asociados a una pérdida de factores de producción en los territorios, tenemos que irlos evaluando y de hecho los vamos evaluando permanentemente porque pueden afectarnos a la convivencia. En la parte de la delincuencia, entre enero del 2017 y el 5 de febrero del 2018, hay un acrecentamiento en Bogotá bastante importante de capturas de delincuentes venezolanos en flagrancia. ¿Qué significa esto? Sí, tendré que revisar esa información colombiana, pero es justo lo que yo le estaba manifestando. Nosotros respondemos a los incidentes y tenemos un planeamiento operativo, tenemos unidades de patrulla que salen en todas las ciudades. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, nuestro modelo desconcentrado permite tener aproximadamente entre recursos de vehículos y motocicletas cerca de 200 que salen a hacer únicamente incidentes que se puedan presentar, relacionados con violencia o relacionados con delincuencia. Pero también tenemos otro tipo de recursos que son las unidades de patrulla comunitaria que salen a velar por la convivencia y salen con tareas programadas, planificadas para construir una mejor comunidad, una mejor ciudadanía. En este sentido, vamos identificando factores de riesgo y estos factores de riesgo se los van gestionando de tal manera que las amenazas puedan ir minimizándose. Es fundamental, lógicamente, la eficiencia institucional no puede alcanzarse en temas de seguridad ciudadana desde el enfoque únicamente policial. Hay que lograr una estrategia integral, hay que lograr que seamos eficientes colectivamente, que todas las instituciones participemos. Hay una teoría que los sociólogos utilizan mucho que a mí me gusta, que es la teoría de la tarea restante. A la policía siempre le va a quedar esa tarea. Perdón? A la policía siempre le van a dejar esa tarea restante. Cuando todos los otros sistemas han fracasado, le va a corresponder a la policía actuar, efectivamente. Tenemos ahora un flujo de personas que por movilidad vertical o por movilidad horizontal, inclusive con nacionales que pueden llegar a la ciudad, a Quito, en busca de una oportunidad. Si no cuidamos nosotros los factores de producción en el propio campo, ellos van a venir acá. ¿Y acá qué le ofrece la ciudad? Entonces ahí cabe la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a garantizar y cómo vamos a responder al 2020, al 2025? Este es el trabajo prospectivo que también lo empezamos a hacer para poder nosotros incorporar talento humano, buscar la participación de los ciudadanos, también buscar tecnología que nos ayude. Ahora ya no podemos seguir actuando con algunas estrategias que son absolutamente extemporáneas al mundo moderno. Necesitamos capacidades especiales para combatir el crimen organizado, la delincuencia común inclusive, pero con capacidades especiales. Y todo eso se va trabajando en función de políticas que nos permitan en el legislativo articular proyectos de ley, reformas, marcos legales apropiados para la actuación policial. Mire, podemos hablar de Quito. Quito representa alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, representa alrededor de 30% del pago de impuestos. Quito representa en inversión extranjera directa
alrededor de 200 o 300 millones de dólares al año, el 59% de la inversión extranjera directa. Tiene un fuerte componente industrial y valor agregado, siendo una capital política igual. El problema de Quito, y es un problema que se sigue acumulando, y es que no es una ciudad amigable para hacer negocios. Lamentablemente, el gobierno nacional y el municipio de Quito han seguido el mismo modelo de gestión. Tienen la misma visión. ¿Cuál es el significado de que Quito no es amigable para los negocios? Mire, es una ciudad... ¿Y qué tipo de negocios, además? Cualquier tipo de negocio, porque mire, el problema que tiene el Ecuador en sí es una altísima carga fiscal y tributaria. Y la gente dice, no, pero si nos comparamos contra Venezuela... Miren que está hablando el presidente de la Cámara de Comercio. Sí, no, es un país adverso para hacer negocios, Gonzalo, pero tenemos la ventaja de que estamos dolarizados y los venezolanos pueden llegar a trabajar por mucho menos, que eso es muy diferente. Entonces, inclusive nos quitan trabajo, puestos de trabajo informales. Quito con una de las tasas más altas de desempleo del país. Estamos hablando del 9,4%. Y el problema va más allá, Gonzalo. Es un problema de modelos, es un problema de ideología, porque si bien pensamos, cuando votamos por el actual alcalde de Quito, que iba a dar un giro en el modelo de Alianza País, no lo hizo. Es exactamente el mismo modelo de Alianza País, con 12 secretarías, con un presupuesto inflado, con 15,000 empleados públicos, con un presupuesto que se eleva en este año, con una carga tributaria que no es menor, con una tramitología que no es menor. Mire lo que ha sucedido. Ahorita ya están echándose para atrás, pero subieron los impuestos prediales hasta en un 300 y 500% en ciertos casos. ¿Para qué? Para seguir gastando más y con la idea de que van a seguir haciendo proselitismo a medida de que vayan entregando obras, lo cual no es lógico. Mire, los gobernantes de este país lamentablemente piensan en las buenas intenciones, en lo social, pero no se dan cuenta que tienen que generar fuentes de trabajo para que el país pueda seguir adelante. Y ese es el problema de la ciudad. Y ahora el problema se vuelve peor, y como yo lo escuché decir al general Carrillo, claro, quienes tienen que resolver al final del día todos los problemas que se suscitan por las malas administraciones es la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque después tiene que combatir la informalidad, el crimen, el contrabando y todo lo que viene por las malas administraciones. Generalmente cuando se trata de temas de violencia, uno nunca es el culpable y uno tiene que partir de eso. Cuando uno no tiene estadística, información de un barrio, de que ahí se cometen tal cantidad de hechos delictivos, la explicación que dan los habitantes de ese barrio es que ese delito viene de otro barrio. Esa es una cosa absolutamente común. Cuando nosotros tenemos datos de una ciudad, como el caso de Quito, que tiene un perfil delictivo de tales características y que va creciendo, etcétera, nosotros explicamos eso porque vienen de otras regiones, vienen de otras ciudades. Y lo mismo pasa con los países. Con esto no quiero negar que haya cierta influencia del crimen internacional, porque de hecho estamos viviendo una lógica de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? Yo creo que en eso hay que ser muy claros. Venezuela es el segundo país que tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina, al menos, siendo primero Honduras. Y es una tasa bastante elevada. En segundo lugar, una cuestión económica que es clarísima, es que es el país que tiene el decrecimiento más alto de América Latina, con menos 15% al año, lo cual es francamente una locura. Si nosotros estamos con una tasa de crecimiento el año pasado alrededor de 1.72, ya pueden imaginarse lo que significa un decrecimiento del 15% de la economía. Sin duda esto está produciendo una estampida, llamémoslo así, de venezolanos que están saliendo no solo al Ecuador, sino en realidad hacia el mundo. ¿Qué es lo que se tiene en el caso del Ecuador? Se tiene información muy precaria. Yo diría que casi no se tiene información. De pronto sale que el día de hoy ingresaron 2,000 personas y se cree que esa es la tendencia de la llegada de venezolanos al Ecuador. Si uno multiplica simplemente los 2,000 por el número de días al año, eso nos da un incremento de más de 700,000 personas al año, cosa que no está ocurriendo. El caso colombiano yo creo que es distinto porque en el caso de Colombia tenemos dos tipos de migrantes, unos que se van a quedar en Colombia y otros que están en tránsito hacia otros países.
¿Y por qué les interesa quedarse en Colombia? Simplemente por la proximidad frente a Venezuela. Claro. Para las remesas, para regresar y volver, tener una migración temporal, incluso ante la expectativa de que la situación electoral ahora en abril pueda cambiar. Pero hay un grueso que sigue hacia el sur del continente y nos llega a nosotros al Ecuador. Pero la mayoría de los venezolanos que siguen al Ecuador no se quedan en el Ecuador, sino que siguen hacia Perú, Chile. Habría que hacer un balance de cuántos ingresan y cuántos regresan, porque eso es una cosa muy importante. Incluso, no solo cuántos regresan, sino cuántos pasan, por ejemplo, hacia el Ecuador. De estos 2.000 que se dice, en el caso del Ecuador, ¿cuántos de esos 2.000 regresan a Colombia y cuántos de esos 2.000 pasan al Perú? Yo no tengo esa información, pero sí les puedo dar un dato que me parece que es bastante revelador respecto del tema delincuencial. Y es que en el Ecuador, en las cárceles, lo que nosotros tenemos es alrededor del 5% de extranjeros. En otras palabras, es complicado achacar los incrementos de los índices de violencia a los fenómenos migratorios. Un dato adicional que también es muy importante tener en cuenta. El Ecuador había sido hasta fines del siglo pasado un país que expulsaba población. Hoy día es un país que expulsa población y que recibe población. Y aquí hay un dato que es bien interesante. En el año 2002 habían entrado al Ecuador 62 personas de 62 países, que es una cantidad relativamente interesante. Pero ¿qué es lo que ocurrió? 13 años después, el número de extranjeros que llegaron al Ecuador llegó a una cifra cercana a los 170 países. Entonces, aquí hay un tema que sí debería ser enfocado explícitamente con políticas de migración, no solo de nuestros migrantes que se fueron fuera, sino de los migrantes que vinieron. Y un dato adicional que también es importante con el tema de violencia, una encuesta que se hizo en el año 2016, en Quito, exclusivamente en Quito, ahí se llegó a detectar que la violencia que tenemos los quiteños y quiteñas frente a los extranjeros es brutal, es decir, que hay xenofobia. Se les pregunta en los barrios de Quito a una persona si usted quiere vivir al lado de un colombiano, al lado de un haitiano, al lado de un cubano, al lado de un árabe, al lado de un haitiano. Es impresionante. Los quiteños no quieren vivir al lado de este tipo de extranjeros. Más del 50%. Y lo que es interesante es que no quieren vivir al lado de extranjeros y mucho menos al lado de haitianos. Lo cual aquí en este caso nos estaría mostrando que los quiteños y quiteñas somos, por un lado, xenófobos y por otro lado, racistas. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido en este último siglo, diría yo, en estos últimos 15 años? Que una de las violencias más complejas que tiene el país es la violencia discriminatoria. Y en este caso, la violencia discriminatoria que se expresa frente al extranjero. Pero también tenemos violencia discriminatoria que es altísima, por ejemplo, la violencia de género. El municipio mismo tiene la estadística de, por ejemplo, qué es lo que significa una mujer que entra al trolebús o entra al sistema de transporte público. El 80% de las mujeres que entran al transporte público ha sido agredida sexualmente. Entonces, yo creo que estos datos sí hay que tenerlos en cuenta porque generalmente lo que nosotros trabajamos son homicidios, trabajamos robos y hurtos y este otro tipo de violencia que hoy día está presente en la vida cotidiana no se lo hace. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con quizás los tres tipos de delitos? La arista laboral, que no se olvide, Fernando. A eso voy. ¿Qué pasa con los tres delitos más importantes? Una de las cosas que heredamos del gobierno de la década pasada es un sistema de información absolutamente centralizado donde se manufacturó, y digo explícitamente, se manufacturó la información. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en el año 2000? Para la conveniencia ideológica. Sin duda, sin duda. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en el año 2000? Una tasa cercana a 10 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que tuvimos en el 2010? Una tasa superior a los 18 homicidios por 100.000 habitantes. A partir de ese momento que se logra unificar los sistemas de información, lo que empezamos a tener es una tendencia a la caída. En el año pasado, la tasa de homicidios en el país llegó a menos del 5 por
100.000 habitantes. Y el caso de Quito, si no me equivoco, es 4.7. Yo no creo en absoluto esa tasa, en absoluto. Pero bueno, digamos que cayó, que yo creo que sí cayó. Pero cuando uno ve lo que ocurre con robos y hurtos, la tendencia es totalmente distinta. Y sobre todo a partir del año 2015. Y aquí sí viene el tema laboral, el tema de la crisis. Yo creo que se produce en general en el Ecuador, y en particular en el caso de Quito, un cambio en el perfil delictivo a partir del año 2015, principalmente por la crisis económica y probablemente también por los procesos migratorios. No estoy negando. ¿Y por qué esto? Porque básicamente lo que empiezan a crecer son robos y hurtos. ¿Cuáles son los robos y hurtos que crecen? Principalmente son aquellos que se producen en el espacio público, que son teléfonos inteligentes, son celulares, arranque de carteras, etc. Es decir, el delito económico de poca monta, que lo que le interesa es le interesa a ciertos sectores por estrategia de sobrevivencia contar con recursos mínimos para sobrevivir. Quizás aquí nosotros tenemos que establecer los roles, ¿no? Y como usted sabe, Gonzalo, el municipio tiene un rol dentro de este marco de seguridad integral, que es trabajar en la prevención del delito. Obviamente el tema delictivo en sí es una competencia... Por ejemplo, ustedes no pueden ordenar detenciones. No, en lo absoluto. Si hay flagrancia, obviamente cualquier ciudadano puede... Explíquele esto a la ciudadanía, Claro. porque dicen ahí hay policías municipales de tránsito que ven robar a la gente y no hacen nada. No, pero... Explíquele a la gente cuáles son las previsiones que tienen. La única institución que obviamente en la normalidad y en la cotidianidad puede generar esta privación de libertades sobre ya sea un tema por una autoridad competente o en flagrancia es la Policía Nacional, pero también hay que entender una cosa, a veces también confundimos los esquemas. Si es que alguien está viendo un delito flagrante, tiene que actuar. Y si es que nosotros dentro de este marco tenemos que hacerlo con las instituciones, hay que hacerlo, en eso estamos absolutamente claros. Pero lo que yo le quería reforzar, Gonzalo, es en este tema que estamos tratando, cuál es la principal afectación que como municipio tenemos, es justamente el tema del espacio público. Y aquí le voy a dar algunos datitos y a mí me gustó mucho la palabra que acabo de hablar acá, este tema de la tarea restante, porque también nosotros somos afectados en esa tarea restante. Porque quienes tienen que generar, obviamente, estas políticas laborales, fuentes de trabajo y todo lo demás, usted ha visto en los últimos años qué es lo que ha pasado. Se pasan de agache. Es un tema social y un tema económico bastante fuerte. Y yo le voy a dar datos, y quizás Fernando lo tiene también claro estos temas. Hace algunos años, más o menos, el promedio de comercio autónomo no regularizado en Quito era 5.000 personas más o menos, ¿no? 5.000. Nosotros hace unos pocos meses, estos datos son absolutamente recientes, se hizo un levantamiento a través de la anterior Policía Metropolitana, ahora tenemos que acostumbrarnos que ya cambió el nombre por el COESCOP, son agentes metropolitanos de control. A través de ellos, y las cifras en ese entonces, las provincias que migraban hacia el distrito metropolitano eran las provincias muy cercanas a la capital, es decir, hablemos de la Sierra Centro, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, la Sierra Norte, es decir, Imbabura, y hasta a veces el Carchi. Pero ahora nos encontramos con una novedad, mi querido Gonzalo, que las provincias que están migrando hacia la capital ya no son solamente las de la sierra. Tenemos provincias de la costa, especialmente después del terremoto, mucha migración de Manabí, del Guayas, inclusive de los ríos. Pero también viene este nuevo fenómeno que entiendo que Fernando lo tiene muy bien analizado, el tema de la migración. Y ahora nosotros encontramos ya no solamente nuestros connacionales, ya tenemos colombianos, tenemos cubanos, tenemos lo que estamos tratando aquí, venezolanos, haitianos de Senegal, pero ahora el levantamiento que nosotros establecimos, aproximadamente hay 40.000 vendedores no regularizados en Quito. Mire cómo se disparó esta cantidad. Pero dentro de esta cifra, un 40% son extranjeros. Y dentro de este 40%, un 60% son venezolanos. Entonces, ahí nosotros determinamos cómo ya afecta en el tema del control del buen uso del espacio público, que es una competencia que sí la tiene el municipio. Lo otro, nosotros somos, obviamente, coordinadores y colaboradores en el tema de prevención del delito. De hecho,
la Secretaría mismo genera recursos para el mantenimiento del ECU 911, somos parte activa del ECU 911, estamos trabajando con temas de espacios públicos, ya lo decía Fernando, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, tenemos los centros de equidad y justicia. El año anterior tuvimos 79,000 atenciones en estos centros, lo cual son cifras a veces que están ahí, pero que es una realidad que existe y hay que mirarla. Lo que hablaba también Fernando, 7 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en el transporte público. Entonces, en esos frentes estamos trabajando y por eso, entenderáme que es muy difícil, porque la gente dice, ¿por qué no les dan lugares de reubicación? Es muy difícil dar alternativas a esta cantidad inmensa y por eso me vuelvo a interesar en esta palabra, la tarea restante. Claro, el producto final es que hay un ciudadano que por situaciones de otros países tiene que venir acá. Y el producto final también es que en el país hubo una crisis económica fuerte y se quedó sin trabajo y claro, la solución es ir a la calle a vender. ¿Y quién tiene que afrontar esa respuesta? Obviamente dentro del control. En este caso es la anterior Policía Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Control, pero justamente a mí me encantó esta palabra, tarea restante. Claro, nosotros tenemos que enfrentar temas sociales, económicos Y también, no sé si Fernando también lo ha visto o Patricio, recordarán que nosotros tuvimos una fuerte migración de peruanos. Y hoy los peruanos están retornando. ¿Por qué? Porque su país está mejorando en condiciones económicas. Entonces, prácticamente el tema de peruanos ya es muy pequeño en la capital. Entonces, es mínimo. Es mínimo. En ese sentido, también hay que entender, estimado Gonzalo, que nosotros hoy, hace pocos años, el municipio asume una competencia subsidiaria de gestión de riesgos. Entonces, dentro de este marco de seguridad integral, quizás lo que nosotros tenemos que llevar todos nuestros esfuerzos es justamente a estas 9 mesas de riesgos que nosotros la trabajamos aquí en Quito y que al ser Quito, como dijeron, la plataforma regional de riesgos, el mejor laboratorio para gestión de riesgos, porque tenemos todas las amenazas, solamente estamos exentos de tsunamis, pero el resto tiene usted volcanes, inundaciones, movimientos en masa, actividad sísmica. Quito está sobre una falla geológica de 60 kilómetros, somos sísmicos, y ya tenemos torbellinos de vientos. Anteayer tuvimos un torbellino ya en el sur, hemos tenido varios en La Morita, en Chillogallo, en Lintervalles. El tema de accidentes de tránsito y con la Policía Nacional hoy estamos generando la mesa número 9 que es del Metro de Quito, que va a cambiar la realidad de todos los quiteños. Por lo tanto hay que estar preparados para los planes de gestión de riesgos y de seguridad ciudadana. Entonces quizás ese es el marco en el que nos movemos y para terminar esta participación, Gonzalo, nuestra afectación directa en este tema es en el tema de espacio público. En general, ¿qué es lo que está sucediendo? Y algo de cifras. El año pasado, en el 2016, entraron alrededor de 100,000 migrantes a la ciudad de Quito. En el año 2017 entraron alrededor de 188,000 migrantes a la ciudad de Quito. Si es que vemos muchas cifras, y no se manejan bien las cifras porque muchas veces los contamos a esta gente como si fueran turistas. Además, y en este país no se está impulsando el turismo. Si es que nos comparamos con la región, Colombia ahora tiene 6 millones de turistas al año, el Ecuador tiene 1.600.000 turistas al año, pero en esto se cuenta la migración de Venezuela, por darle un ejemplo, que es mayoritariamente la que entra al país. Pero bueno, más allá, mire, los problemas sociales son consecuencia de los problemas económicos. Y de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inclusive de las Naciones Unidas, un país que no crece al 7%, a una tasa del 7% al año, no saca a su población de la pobreza. Y peor aún, si tenemos un problema de migración por las condiciones del país, por la dolarización. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mire, debemos dar políticas, o sea, dictaminar políticas públicas que ayuden a la facilidad de crear negocios. Porque mire, yo más allá de que Fernando plantea con datos que el quiteño es xenófobo, creo que el quiteño es solidario, que el quiteño es inclusivo, el quiteño es hospitalario. Siempre hemos sido una ciudad de gente amable. Sensible incluso. Exactamente. Y mire, y en este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Y lo que debemos hacer es dar facilidades al aparato productivo para sacar adelante al país. Y hay proyectos que tienen que salir, pero no salen por una excesiva tramitología, una falta de impulso por parte de la ciudad también. Un ejemplo,
una zona de desarrollo especial. Venimos años tratando de trabajar una zona de desarrollo especial. ¿A qué llaman ustedes zona Mire, de es una zona, desarrollo especial? Una zona que le da ventajas de impuestos a quien quiere venir, especialmente para exportar. En este país ya no existe porque no se manejaron bien las zonas francas, que eran zonas extraterritoriales donde usted no pagaba impuestos cuando exportaba. Eso hay que regularlo bien, pero se necesita traer plata a la ciudad, traer plata al país. ¿Cómo llega el dinero al país? ¿Cómo llega el dinero a la ciudad? Si usted le da facilidad al inversionista. No podemos trabajar en una ciudad donde nos demoramos alrededor de 150 días en la tramitología, donde tenemos, mire lo que pasa en nuestro país. Pagamos el anticipo del impuesto a la renta, pagamos el impuesto a la renta, pagamos aportes al IES, pagamos el 13º, pagamos el 14º, pagamos una tasa a la superintendencia, pagamos impuestos prediales excesivos. Ir a hacer un trámite en el municipio es una tortura. Ir a liquidar una compañía en la superintendencia es una tortura. Entonces, no somos un país con una facilidad para hacer negocios. Y somos un país donde estamos dependiendo mucho, en el caso de Quito, del gobierno central y del gobierno y del municipio. Entonces, no tenemos un buen modelo definido. Y ese es el problema que tenemos. Somos una ciudad que no es competitiva y no damos los beneficios al empresario que puede contratar a todos estos migrantes venezolanos si usted le da las ventajas. Y puede hacer que estos ciudadanos se hagan empresarios si usted le da las ventajas para que puedan salir de la informalidad. Y obviamente eso se hace con políticas claras, dándole facilidad al empresario y dándole facilidad a la inversión, Gonzalo.